Hola de nuevo, soy Victoria Góngora, soy dietista nutricionista y estamos aquí para hablar sobre cómo prepararnos para una cirugía. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Bueno, pues prepararte para una cirugía es algo que tú puedes hacer, que puedes hacer con la ayuda de otros profesionales y va a hacer que te sientas muy bien, formando parte también de tu proceso. Es cierto que cuando tenemos el diagnóstico de cáncer sentimos como que son los demás, ¿no? Que es solo el equipo médico el que puede hacer algo por nuestra salud y muchas veces también sentimos como la necesidad, ¿no? De poder tomar parte y formar parte de este proceso y la prehabilitación, el tema del que vamos a hablar hoy, es algo que puede ayudar mucho. Voy a explicar un poquito en qué consiste y ver cómo se puede implementar. ¿Correrías una maratón sin prepararte? Esta es la pregunta que te hago hoy. ¿Te puedes imaginar que cuando alguien tiene que prepararse una maratón o cualquier otro tipo de prueba competitiva, probablemente vaya muy bien preparado, ¿no? Es decir, haya cuidado su alimentación, la parte psicológica también, toda la parte física, por supuesto. Pues lo mismo pasa ante una cirugía, ¿no? Ante una cirugía y en general ante lo que es todo el tratamiento oncológico, porque al final sabemos que no suele ser un tratamiento y ya está, sino que es varios tratamientos, es algo que se va alargando en el tiempo, por lo tanto también vamos a necesitar estar bien preparados para poder sobrellevarlo lo mejor posible y para que los resultados sean los mejores posibles. Por eso se compara mucho también el maratón con eh, la rehabilitación, ¿no? Es como ir pasito a pasito, de alguna forma saltando pruebas, etcétera. ¿Por qué es esto importante? Vale, sabemos que antes ya del diagnóstico, el cáncer, el tumor, empieza a producir unas sustancias que hacen que poquito a poquito vayamos perdiendo esa masa muscular, que es tan importante. Recuerda que la masa muscular es importante para todo, es decir, para estar de pie, para poder caminar, para poder darle la vuelta a una tortilla con una sartén, para poder toser, es decir, la masa muscular al final es un órgano muy importante. Entonces, sabemos, antes del diagnóstico ya puede suceder esto, es decir, esas sustancias se van produciendo, nosotros aún no sabemos nada. Cuando ya nos dan el diagnóstico, es posible que hayamos perdido algo de peso, de masa muscular, que te sientas un poquito débil. La pérdida de peso ya lo veremos, pero puede venir por muchos factores, ¿no? Por el efecto del propio cáncer, del propio tumor, o simplemente porque en el momento del diagnóstico, pues al final se transita por mucha incertidumbre, se reduce la ingesta de alimento, etcétera. En resumen, que probablemente estemos llegando aquí con quizá 2 o 3 kilos menos. Y luego si llega el momento de esa cirugía, ¿no? Sabemos que la cirugía es un estresor muy, muy grande. Es decir, pasamos tiempo en el hospital, tenemos menos apetito, la comida no es muy apetecible, ¿no? Esto pasa mucho, la desnutrición hospitalaria, que entramos en el hospital con un peso y habitualmente salimos con otro. Esto es muy, muy común. Al final, los horarios son los que son, las rutinas cambian, precisamente no es que esté Arguiñano, ¿no? Dentro del hospital preparando nuestro plato favorito, el dolor hace que también podamos tener menos apetito. Entonces, para que puedas encuadrar un poquito también la importancia aquí, ¿no? de la alimentación, porque durante todo este proceso vamos a ir perdiendo esa masa muscular. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? Nutrirnos bien para poder generar de nuevo toda esa masa muscular, además de, por supuesto, ejercicio físico. Pero como no es mi tema, vale, entonces, de nuevo, ¿qué sucede en el momento del diagnóstico? Sabemos que en la primera visita a oncología ya muchas veces suele haber falta de apetito y pérdida de peso. Esto nos supone ya que estamos en riesgo de desnutrición.
De hecho, según las estadísticas, entre un 40 y un 80% de las personas con cáncer de pulmón avanzado ya presentan signos de deterioro nutricional. Es decir, pues que te quede el pantalón más grande, que se te suelte el, el cinturón, que te notes como más flojita. Y no es que quiera ser catastrófica, pero sí que creo que es importante situarnos, ¿no? Dar algunas cifras, porque se estima que entre el 10 y el 20% de los 1,3 millones de muertes por cáncer en la Unión Europea se atribuyen a la desnutrición, es decir, a ese deterioro de nuestro estado nutricional, a esa pérdida de masa muscular, a esa pérdida de nutrientes. Bien, porque no tengo apetito, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa esto? Bueno, al final esto es bastante multifactorial. Por un lado, tenemos por el tumor, ¿no? Por las alteraciones debidas a la localización del tumor y al propio metabolismo, por los efectos secundarios que impiden que nos alimentemos de forma adecuada o absorbamos los nutrientes de forma adecuada. Por ejemplo, si estamos en tratamiento con quimioterapia, nos está afectando obviamente al sistema digestivo, pues probablemente los nutrientes no se estén absorbiendo bien, estemos teniendo pérdidas porque tengamos diarreas o náuseas, vómitos, etcétera. Y luego al final por la propia persona, ¿no? Que está transitando la enfermedad. Al final, cada uno lleva su propia mochila y sabemos que el miedo, la tristeza, el dolor, el cambio de rutina, el tener que estar en el hospital, el cambiar mucho la parte social, ¿no? Pues a lo mejor antes íbamos a comer con familiares, a cenar con la pareja, etcétera. El entorno, ahora mismo todo eso ha cambiado. El estado nutricional previo, es decir, cómo era nuestro estado de salud antes de tener este diagnóstico y los conocimientos de alimentación que teníamos. Es decir, todo esto va a hacer que podamos entrar en riesgo de desnutrición. Claro, si nuestro estado nutricional previo al diagnóstico ya no era bueno, es decir, mi alimentación no era la correcta, no tenía mucha masa muscular, tampoco hacía mucho ejercicio, no sabía muy bien nunca cómo cocinar los alimentos o cómo comer, pues todo eso es como que es un extra, ¿no? Que puede un poquito empeorar la situación. Entonces, ¿cómo nos afecta esto? Pues al final perdemos fuerza porque hay un deterioro muscular, nos podemos sentir más fatigados, mucho más cansados, nuestro sistema inmunológico es menos competente, por tanto vamos a tener pues un mayor riesgo de infecciones si estamos en el hospital, la recuperación va a ser más lenta, probablemente nos toque visitar el hospital más veces, haya mayor riesgo de efectos secundarios, de peor respuesta a tratamiento y al final, ¿esto cómo afecta? Al final es a que yo tenga menor independencia y menor calidad de vida. Por tanto, mantener un buen estado nutricional va a ser algo que es necesario, es decir, es necesario atender a nuestras necesidades nutricionales, más allá de lo que se ve por ahí en redes sociales. Entonces, ¿qué es la prehabilitación? ¿No? Es el ponte fit antes de empezar el tratamiento. Esto empezó un poquito hablando de cirugía, ¿no? Se empezó hablando de la cirugía, pero ahora se habla de prehabilitación casi, vamos, en todas las etapas del tratamiento. Si tu caso no es el de una cirugía, simplemente el hecho de, vale, pues yo me han dicho, no sé, me dieron el diagnóstico el otro día, voy a empezar el tratamiento oncológico, el que sea, por ejemplo, quimioterapia, inmunoterapia. Probablemente desde que me lo hayan dicho hasta que lo empiece, tenga ahí un par de semanitas, ¿no? Para intentar mejorar mi estado físico y psicológico. Entonces, ¿qué es esto? Eh, el qué es no está muy claro porque depende muchísimo
del estudio que se esté haciendo, me refiero en cuanto a la duración, pero por regla general sería un programa de salud de entre 3, 6 e incluso 12 semanas que está dirigido por varios profesionales de la salud. Entonces, en el momento del diagnóstico, si empezásemos este programa de prehabilitación que incluiría consejo nutricional, apoyo psicológico, ejercicio y modificaciones del estilo de vida, es decir, eliminar tóxicos como alcohol y tabaco a corto plazo, y cuando digo a corto plazo me refiero en el plazo de 2 semanas, se podría mejorar el estado funcional y la capacidad cardiopulmonar, que eso es súper importante. Entonces, ante un tratamiento podríamos sentirnos mucho mejor. El tratamiento podría salir mucho mejor si nosotros ya venimos bien preparados. ¿Qué factores de riesgo existen para que el tratamiento oncológico vaya un poquito peor? Pues mira, el hecho de tener obesidad, desnutrición, es decir, el hecho de tener un estado nutricional deteriorado, el tener otras enfermedades o simplemente la edad, hay algunos factores. Por ejemplo, pues la edad no lo podemos cambiar, pero hay otros factores físicos que sí, es decir, si mi estado de nutrición no es bueno, y yo lo mejoro de cara al tratamiento, pues oye, probablemente el tratamiento oncológico vaya un poquitín mejor. Y cuando yo me refiero a que vaya un poquitín mejor, no me refiero a que vaya a funcionar 100% ni nada de eso, sino a que yo sufra menos, es decir, a que tenga menos efectos secundarios, a que quizá pueda acceder a ensayos clínicos porque mi estado nutricional es bueno, que si no lo fuera, probablemente no pudiera acceder, no podría formar parte. Em, va un poquito por ahí, ¿vale? Que no te quedes con la sensación de que si mi estado físico y nutricional es bueno, todo va a salir genial, que no va por ahí, sino que va a ayudar. Entonces, en cuanto a esas tres partes de la prehabilitación, que sería el ejercicio, la nutrición y la psicología, por ejemplo, en cuanto al ejercicio físico, pues sería hacer ejercicio de cardio, de fuerza, caminar, flexibilidad, equilibrio, sería trabajar todos estos aspectos con un profesional, ¿no? A poder ser, tal y como lo vemos en los estudios, el cuidar la alimentación, es decir, el recibir un consejo nutricional especializado, suplementación si hace falta, aumentar la proteína, reducir tóxicos como el alcohol. En cuanto a la parte psicológica, manejar la ansiedad, la relajación, ejercicios de respiración, de visualización, de activación. Todo esto podría conllevar beneficios como mejorar el estado físico, nutricional y mental, reducir las complicaciones posoperatorias, reducir la estancia en hospital, acelerar la recuperación y en general mejorar la calidad de vida. Y tú dirás, ¿pero eso existe? Sí que existe y bueno, se han investigado varios programas que incluyen una o más intervenciones y lo que concluyen todos es que es mejor cuando se integran todas. Porque ¿qué pasa aquí? Hay programas pues, que se han estudiado de, bueno, pues voy a cuidar solo la alimentación. Vale, voy a cuidar la alimentación y el ejercicio. O bueno, venga, pues aquí en este estudio vamos a cuidar el ejercicio y la parte psicológica. No, hemos visto que cuando se cuidan esas tres partes, los beneficios se multiplican. Al final no podemos poner todas las cartas o todos los huevos, ¿no? En una cesta. La cuestión es cuidar muy bien esas tres esferas. Aquí es donde viene un poquito la confusión, ¿no? Porque, claro, ¿dónde podríamos implementar ese tipo de programas? Ahora mismo no hay un estándar, es decir, no se sabe 100%, vale, si esto sucede, ¿cómo se tiene que hacer, no? Se tiene que hacer en el hospital, porque probablemente el hospital sea muy caro. Claro, en el hospital, difícil implementar esto de ejercicio físico, no una unidad de ejercicio físico. A lo mejor se tiene que hacer en un sitio externo. Puede ser a nivel ambulatorio, en casa, puede ser de forma online que se tenga, ¿no? La telemedicina, que se tengan
estos tres aspectos cubiertos. Entonces, ideal sería, ¿no?, si en algún momento se pusieran de acuerdo al estudiar estos programas y se pudiera ver la idoneidad de cómo implementar siempre este tipo de atención. Por ejemplo, aquí tenéis dos ejemplos, ¿no?, del Macmillan. Esto es en Reino Unido, en el hospital, y aquí tienen pues una guía de rehabilitación para personas que están pasando por el cáncer. Luego aquí también estamos viendo otro programa que sería en Australia. Aquí en España eh, también sé que están habiendo programas que están saliendo. En cuanto a cáncer de pulmón, no me suena. No sé si alguno de los que está viendo el vídeo sabría o sabe alguno. Sí que sé que en cáncer colorectal, por ejemplo, sí que se está llevando algo a cabo. Y bueno, en cuanto a preguntas para el futuro, es si también se beneficiarían de este tipo de programas los cuidadores, ¿no? Porque sabemos que las personas que nos cuidan, pues claro, también es importante para ellas poder tener todos estos aspectos cubiertos, un buen estado físico, un buen estado psicológico. Así que bueno, preguntas para el futuro. Y puede ser que te preguntes, ¿será demasiado pronto? ¿Serán muchas cosas a la vez? Pues si nos fijamos en una presentación que hizo el grupo de nutricionistas oncológicos de Reino Unido, vieron que la prehabilitación en cáncer de pulmón pues funcionaba muchísimo mejor si era de forma multidisciplinaria, es decir, como lo que estamos comentando, ¿no?, que se integren todos los aspectos, que el 100% de los pacientes al final necesitaba al menos uno de esos servicios, ¿no?, de la parte de atender la parte psicológica, física, de ejercicio, y que el feedback, ¿no?, las opiniones de los pacientes era muy, muy positiva, que hasta un 96% de los pacientes aconsejaría a otras personas en su situación que formasen parte de este tipo de programas. ¿Y por qué pasa eso? Porque pasas de ser reactivo a proactivo. Es decir, hace como que te empoderes, es decir, que tú también tengas las riendas de tu salud, porque al final tú no puedes decidir qué tipo de medicamento te ponen, ¿no? Esto al final son unas guías, son los oncólogos responsables de esto, hablamos de cirujanos, etcétera, pero esto te da la oportunidad de que tú participes en tu tratamiento y también de que no tengas que estar indagando constantemente en Doctor Google, ¿no? Porque si un profesional te dice, mira, Pepita, pues en este momento es mejor que comas esto y aquello. Estos son los ejemplos de menús que puedes hacer para mejorar tu estado nutricional. Si haces estos ejercicios, mm, vas a mejorar, va a mejorar tu capacidad cardiorrespiratoria, cualquier otro parámetro, te vas a sentir bien y por supuesto estos ejercicios son seguros para ti, no te vas a hacer daño. Oye, mira, si tienes ansiedad, si tienes este problema u otro psicológico, vamos a hacer estos ejercicios para que te sientas un poquitín mejor antes de una prueba, lo que sea. ¿Lo ves? Es decir, probablemente si tuviésemos estos aspectos cubiertos, ostras, reduciríamos también un poquito esa carga, ¿no? De ir buscando todo el rato, es que esto no me lo han dicho, es que no me han informado, es que no sé qué puedo hacer yo por mi salud. Por tanto, ya os digo, el feedback fue bueno y al menos en este programa, vamos, en este estudio, sí que se recomendaba a todas las personas que formasen parte. Bueno, si no te ha quedado muy claro esto, para que nos encuadremos un poquito en situación. Imagina que te van a operar. Entonces, hacer un programa de prehabilitación, es decir, el cuidar la alimentación, el ejercicio y la parte psicológica, podría significar que tu cirugía se desarrolle mejor, que te recuperes más rápido y con menos complicaciones. Es decir, que vuelvas a tu vida normal lo antes posible.
Si necesitases otro tratamiento como quimioterapia después de la operación, es posible que pudieras empezarla antes al haberte recuperado más rápido. Esto a su vez podría prolongar la supervivencia. Bueno, y me interesa tu opinión, así que si conocías la prehabilitación, me gustaría que comentases el vídeo y un poquito tu experiencia. Vale, pues ahora sí vamos a hablar un poquito más a fondo de nutrición y prehabilitación. Antes he querido un poquito encuadrar lo que es el contexto, qué es la prehabilitación, que también sepas que no es algo que está 100% con unas pautas cerradas, sino que es un concepto que está en estudio constante, que consta de varias ramas, que se estudian diferentes posibilidades. Ahora sí vamos a aterrizar esto un pelín más. Lo primero antes de eso es que me gustaría que supieras cómo trabaja un dietista nutricionista, para que también empecemos a dejar de desmitificar un poco la figura del dietista. Y hay veces que pensáis, ¿no?, que el dietista nutricionista es aquel que da alimentos muy mágicos, muy raros, que va a hacer, pues no sé, que la alimentación cambie absolutamente por completo, que recibe un montón de suplementos. Pues no, eso no es un dietista nutricionista, ya lo iréis viendo poquito a poco. Vale, entonces, lo primero que se debería hacer en un proceso de atención nutricional, tal y como se marcan en las guías, es un cribado nutricional, que ahora vas a ver un ejemplo de lo que es. Al final es como una especie de test que nos ayuda o que nos ayudaría en un contexto clínico de un hospital, por ejemplo, de clasificar a las personas si tienen o no tienen riesgo de desnutrición. Una vez que se pasa este test, se valoraría el estado nutricional de la persona, es decir, pues se haría una entrevista dietética, etcétera. Se diagnosticaría pues el estado nutricional de la persona, es decir, cuál es su problema nutricional, cuáles son sus síntomas, etcétera. Es decir, pues la persona está o no desnutrida, la persona tiene estas carencias de nutrientes, tiene estos síntomas, diarreas, vómitos, etcétera. Una vez se sabe eso, se hace una intervención nutricional, es decir, se pautan unas recomendaciones dietéticas, que esto puede ser, pues mira, come 4 veces, come 3, incluye más de esos alimentos, menos de los otros, vamos a marcarnos unos objetivos, de aquí a la próxima semana que nos veamos vamos a intentar que estas pautas nutricionales se realicen y vamos a hacer educación nutricional. Esto puede pasar por aprender a leer las etiquetas de los alimentos, a formar el plato saludable, etcétera. Y después lo que se hace es monitorizar y dar un seguimiento nutricional. Es decir, no basta con que yo te diga, oye Pepita, ¿te pasa esto? Vale, pues mira, come 3 o 4 veces y haz el menú así o asado. No, después yo te tengo que ver, te tengo que volver a ver y evaluar si tú estás siguiendo las recomendaciones que te he dado, si no las estás siguiendo, por qué no las estás siguiendo, qué dificultades has tenido, ha habido un cambio en el tratamiento. Es decir, esto es importante, no te dejo a tu libre albedrío y ya está, porque yo necesito recibir ese feedback para poder cambiar mis recomendaciones. Vale, entonces, al final, para que lo veas un poquito más claro, esto es lo que hacemos, ¿no? Eh, lo que hace cualquier dietista nutricionista que se dedique a esto, es decir, evaluar al paciente, también hablar con el resto de profesionales, con ejercicio físico, con oncología, con psicología. Valoramos muy bien el estado nutricional, miramos las analíticas muy bien para ver si también hay deficiencias. Las deficiencias nutricionales las identificamos a través de la entrevista dietética y las complementamos con ciertos parámetros que se ven en las analíticas. Vemos cuál es la ingesta calórica y proteica, damos recomendaciones de suplementación en caso de que haya déficit nutricional y siempre marcamos objetivos, el prevenir la desnutrición, el controlar la glucemia, el tránsito intestinal, el conservar la masa muscular y luego, muy importante también, el aclarar mitos sobre los alimentos para que se pueda comer sin culpa y en paz, por supuesto.
Así que el trabajo de un dietista nutricionista es algo complejo, no es algo que tenemos que banalizar de, bueno, pues me pones una dieta y ya está, o las mismas recomendaciones para todos, no, al final cada uno va a necesitar un consejo probablemente diferente, aunque se sustente en lo que son las guías de nutrición. Mira, esto sería la valoración global subjetiva generada por el paciente. Esta es una herramienta de cribado y esto debería de utilizarse este o cualquier otra herramienta validada de cribado nutricional. Es lo que nos recomiendan las guías clínicas, que debería de estar en todos los hospitales y en cualquier tipo de setting donde haya pacientes oncológicos para identificar la desnutrición, porque cuanto antes se identifique la desnutrición, antes se puede mitigar y mejorar. Entonces, esto es algo que, ya os digo, se llama la valoración global subjetiva generada por el paciente. Es una hojita que la persona, está hecha para que la persona, el paciente lo rellene en la sala de espera, por ejemplo, y también para que, vamos, tardarías como unos 5 minutitos como mucho, y también para que se dé cuenta un poquito de cuál es su estado de nutrición. Luego esto idealmente pues se entregaría al profesional sanitario correspondiente y se evaluaría. De aquí se sacaría vamos, unos puntos y según la puntuación habría una necesidad o no de derivar al servicio de nutrición pues, con cierta diligencia. Esto lo enseño como para que sepas, ¿no? Lo que sería un poco en un mundo ideal, cómo debería de ser esto. Entonces, aquí lo que vemos es, el primer punto es el peso. Esto habría que rellenarlo, ¿no? Pues actualmente peso tantos kilos y mido tantos centímetros. Hace un mes pesaba X kilos, hace 6 meses pesaba X. Esto es para valorar cómo ha sido la pérdida de peso, ¿no? Porque habitualmente hay una pérdida de peso involuntaria, por lo que hemos explicado antes. Luego también tenemos que añadir si durante las 2 últimas semanas el peso ha cambiado, ha disminuido, ha aumentado. Después se tienen en cuenta parámetros como lo que es la ingesta, es decir, en el último mes la alimentación no ha cambiado, como más, como menos. Ahora como alimentos sólidos, solo líquidos, solo alimentación vía intravenosa, por sonda. Aquí vamos hablando de los síntomas. Esta casilla me parece súper importante porque aquí dice, durante las 2 últimas semanas he tenido problemas que me han impedido comer lo suficiente. Marca todas las opciones que corresponden. Falta de apetito, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, llagas, sequedad, problemas para tragar, los olores me desagradan, siento dolor. Es decir, muchas veces tendemos a normalizar estos síntomas, no los comentamos en oncología, en enfermería o incluso aun estando con un dietista nutricionista, no lo comentamos. Entonces, todo esto es súper importante que que se entienda, ¿no? Que se lleve a cabo, ostras, es verdad, me está pasando esto. eh, a lo mejor hay alguna solución, porque por mi experiencia, pues muchas veces los síntomas se callan, o bien por falta de tiempo para poderlo explicar donde corresponde, por ejemplo, en oncología, porque, ay, es que han sido al final 5 minutos y no me da tiempo, quería preguntar esto y aquello, y por lo que sea no he podido. Y va pasando todo esto, y al final no tenemos esa recomendación de, pues si te pasa, no sé, si tienes estreñimiento, te recomiendo tal cosa. Importante siempre comentarlo de verdad. Y luego también tenemos aquí un último aspecto, que sería la actividad cotidiana y en el que se pregunta pues cómo es la actividad, ¿no? Es decir, normales y sin limitaciones, no totalmente normal, pero soy capaz de mantenerme activa y llevar a cabo algunas actividades, o paso la mayor parte del día en la cama, sentada, encamada, raramente estoy fuera de la cama. Entonces, idealmente la persona rellenaría todo esto y en base a eso habría una puntuación. Cuantos más puntos, eh, más papeletas para necesitar una intervención nutricional lo antes posible, para que un dietista nutricionista
te ayude. Y de nuevo, esto te lo muestro para que veas un poquito cómo debería de ser y cómo deberías de estar atenta a todo lo que son los síntomas, los cambios en el peso, el no dejarlos, no pasarlos por alto. Vale, entonces vamos a empezar a pensar que tenemos que comer para recuperarnos, ¿no? Una alimentación adecuada te va a ayudar a prepararte y a recuperarte de una cirugía, a combatir cualquier infección y para eso vamos a necesitar suficientes calorías, proteínas, vitaminas, minerales a través de la alimentación y o suplementación en caso necesario. Como decía, la intervención nutricional debería de ser individualizada. Las pautas dietéticas siempre van a depender de los gustos de la persona, de los síntomas, del estado nutricional y de salud de partida. Y claro, ¿por qué tienen que ser individualizadas? Pues para que exista una mayor adherencia, es decir, para que se puedan continuar siguiendo esas recomendaciones. Si yo te digo que comas pollo y a ti no te gusta el pollo, pues claro, la recomendación te va a entrar por un oído y te va a salir por la otra. A lo mejor es que tú eres vegetariano, te gusta el tofu. Por tanto, el consejo es importante que sea para ti. Cuando seguimos los consejos que le han dado a la vecina o a mi primo que también pasó por la enfermedad, pues muchas veces el asunto no sale bien. O si seguimos consejos para síntomas que no son, si yo sigo consejos para mejorar los síntomas del estreñimiento que le dieron a Pepito y yo lo que tengo es diarrea, pues no tendría ningún sentido. Y ya os digo que esto pasa y pasa a diario. Entonces, te pongo dos ejemplos. Por un lado tenemos a Pepi, que tiene 62 años, cáncer de mama, no tiene síntomas digestivos, se siente algo fatigada y será operada en breve. Por otro lado tenemos a Antonio, que tiene 54 años, cáncer de pulmón, ha perdido bastante peso en poco tiempo, se siente muy fatigado y será operado en breve. Ambas personas se sienten muy cansadas, van a ser operadas en breve, sin embargo, Pepi no tiene síntomas, no ha cambiado su composición corporal, por tanto, a Pepi le vamos a recomendar una dieta rica en proteína vegetal, cereales integrales, frutas, verduras, ensaladas, etcétera. Y a Antonio, que ha perdido bastante peso en poco tiempo, le vamos a dar otras recomendaciones. Le vamos a decir que enriquezca las comidas, que tenga un extra de calorías, de proteínas. Por tanto, es importante individualizar. Aquí hablamos de cáncer de pulmón, pero estamos en contacto con pacientes muchas veces de todo tipo. Ah, no, es que yo conozco a no sé quién que tuvo un cáncer de otro tipo y mira, siguió esta dieta y le fue bien. Ya, ojo, pero estamos hablando de ti, que tú tienes esta enfermedad con estos apellidos, con este tratamiento, con estos, etcétera. Por tanto, mensaje, no te compares. No te compares con Pepi, no te compares con Antonio. Eres única, eres único y tienes unas necesidades únicas. Entonces, después de hablar un poquito de todo lo que es la prehabilitación, de Pepi, de Antonio, etcétera, dirás, vale, pero entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues lo que sí que te diría es que intentes, teniendo en cuenta que no siempre se tiene todo lo que se tendría que tener, que intentes evaluar por ti misma, por ti mismo, tu estado nutricional, teniendo un poquito en cuenta el cuestionario. No me refiero a que apliques el cuestionario tal cual, ni mucho menos. Lo que hemos visto antes, ¿no? Del peso, de los síntomas, de la ingesta, pero sí que te fijes en cómo ha cambiado tu peso, en la energía que tienes para hacer tus actividades cotidianas y en la parte de los síntomas, ¿no? En que si tienes dolor, el dolor puede hacer que comas menos o que comas peor, que si tienes falta de apetito, que si tienes náuseas, que todo eso sí que lo vayas controlando, lo vayas escribiendo y lo compartas con el profesional sanitario que vayas a ver que te puede ayudar. Que siempre que lo necesites, pidas apoyo psicológico, que es súper importante en esta etapa, y que comiences a hacer poquito a poco algún ejercicio que te guste, ¿no? Que también pidas ayuda en este aspecto. Y que bueno, por supuesto que estamos aquí
para ayudar a todos los profesionales sanitarios. La alimentación, por supuesto, también hay que cuidarla, así que si puedes seguir los consejos que voy a ir dando y si no, pues intentar que en tu centro, preguntar por un nutricionista, etcétera, para que al menos puedas tener unas recomendaciones que se adapten un poquito a tu caso. Al final es que participes dentro de lo que es tu proceso en la medida que tú puedas. Vale, y dirás, muy bien, pero entonces ahora entonces, ¿qué tengo que comer, no? Vale, pues vamos a hablar sobre el plato saludable muy rápidamente. El plato saludable seguramente ya lo conoces. Aquí tenemos el pero siempre adaptado a los síntomas. Entonces, vamos a tener este plato dividido en tres partes. Aquí tendríamos las verduras, las hortalizas, etcétera, que deberían de formar la mitad del plato. En un cuarto del plato serían los hidratos de carbono, cereales, tubérculo y otra parte serían las proteínas. Luego tendríamos, por supuesto, el papel de las grasas saludables, las especias y hierbas aromáticas para dar sabor, el agua como bebida principal. ¿Por qué digo siempre adaptado a los síntomas? Porque va a ser muy importante que todo esto se pueda adaptar. Es decir, eh, las espinacas, genial, pero si yo no tengo apenas apetito y me hago una ensalada de hoja verde y tengo que estar masticándola constantemente, pues igual el poco apetito que tenga se me vaya a ir. Si yo tengo diarrea y por muy nutritivo que sea el pan integral, me lo tomo, pues la diarrea se va a acrecentar. Si yo tengo, no sé, la digestión muy mal y estoy tomando pescado azul que es muy graso, pues a lo mejor no me va a venir bien. Tendré que buscar un pescado que sea blanco en ese momento hasta que esto mejore. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a ir adaptando la alimentación todo el rato a lo que son mis síntomas. Pero siempre voy a intentar tener en cuenta este plato saludable, es decir, el tener suficientes proteínas de origen vegetal y animal, legumbres, derivados como el tofu, huevos, pescados azules, si los tolero bien, si no, pues alguno blanco, tipo merluza, bacalao, carnes magras. En cuanto a cereales y tubérculos, pues arroz, pan integral, pasta, maíz, quinoa, patata. Las grasas saludables, pues aceite de oliva, frutos secos, semillas. En cuanto a las frutas, aquí no están justo en el plato, pero las podemos comer también como parte del plato, tipo una ensalada, las podemos comer de postre, entre horas. Importante es que sepas que no hay una pauta nutricional estática, sino que esto va a ir cambiando a medida que lo necesites. Por tanto, en cuanto a las proteínas, una ingesta adecuada de proteína, también por supuesto, tiene que haber la suficiente cantidad y que sean de calidad, es algo necesario para reparar y mantener la masa muscular, mantener las funciones corporales y metabólicas, algo como la digestión, fortalecer el sistema inmune para reducir las infecciones. Algo que se me pregunta muchísimo es, Victoria, ¿pero qué hago para mejorar las defensas? Dormir bien, consumir suficiente proteína, vamos, no hay algo en concreto que haga que el sistema inmunológico esté más fuerte, que me pueda poner el tratamiento antes. Es decir, tenemos que tener en cuenta que las defensas nos bajan. Nosotros podemos llegar con la alimentación y con el estilo de vida hasta un punto, pero el tratamiento está ahí. Por tanto, en cuanto a esto, que no te machaques, que no pienses que si comes todo perfecto y todo maravilloso y haces ejercicio, etcétera, a lo mejor un día las defensas las tienen bajas y no te ponen tratamiento y no pasa nada. Simplemente para que reduzcamos un poquito las expectativas, la culpa, la presión. Cuando tenemos un proceso de enfermedad, las necesidades proteicas aumentan, pero la ingesta tiende a reducirse, porque claro, pues yo no tengo mucho apetito, no tengo mucho tiempo, no sé muy bien lo que tengo que comer, me apetece algo fresco, acabo comiendo fruta y la parte de la proteína, el pollo, el tofu, las legumbres, los huevos, pues va pasando.
van pasando las horas y no lo voy comiendo. Por tanto, más o menos, cuando hablamos de un proceso oncológico, sabemos que como las necesidades aumentan, para que veáis, el cálculo se haría entre 1,2, 1,5 gramos, incluso hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Y esto es difícil de conseguir, ya te lo adelanto. Las necesidades proteicas, los requerimientos, se calculan en base a las guías, pero también teniendo el contexto de la persona que hay detrás. Es decir, si hay problemas renales, las necesidades proteicas se reducen, etc. Por tanto, así un poquito a regla de 3, si pesas 60 kilos, más o menos lo calculamos por 1,5, vas a necesitar unos 90 gramos de proteína al día. Esta proteína también la vamos a tener que repartir de forma adecuada. Es decir, a mí no me vale que tú por la mañana desayunes una tostada de pan blanco con aceite, y luego te hagas un filetón y luego por la noche te comas un huevo. No, yo quiero que durante todo el día consumas suficiente proteína. Entonces, no tienes que ir por Mercadona con la calculadora en la mano, pero sí que me gustaría que conozcas algunas cantidades básicas para saber si realmente estamos cumpliendo con esto o no. Vale, entonces, ¿dónde encontramos como unos 15-20 gramos de proteínas vegetales? En las legumbres, más o menos, para que sepáis, como medio bote de estos de legumbres vida serán como unos 15 gramos de proteína. Si nos pasamos al tofu, como medio bloque serían unos 20 gramos de proteína. Luego, bebida de soja, yogur de soja, como vamos, un vaso o un yogur, unos 5 o 6 gramos de proteína, un puñadito de frutos secos, depende de qué frutos secos sean, no nos vamos a poner tiquismiquis, pero como unos 6 gramos de proteína. Si pasamos a alimentos de proteína animal, pues tenemos pues una lata de atún con unos 15 gramos de proteína, luego tenemos bivalvos que también aportan mucha proteína de buena calidad, y también diferentes minerales y como unos 120 gramos de pollo, como unos 30 gramos de proteína, etcétera. Un huevo, unos 5 o 6 gramos de proteína, lo recalco porque muchas veces me decís, pues si cené una tortilla francesa de un huevo, como wow, vamos a ver, pues poco cenaste. Es decir, poco había, hay que meterle un poquito más. Una tortilla de 2 huevos con un poquito de queso fresco, un revuelto de huevos con unas gambitas. También podemos utilizar proteína de suero en polvo, que esto se puede comprar bien de forma comercial o bien si, vamos, si hay la recomendación desde el hospital, se puede también prescribir. En cuanto a suplementos nutricionales, siempre deben estar prescritos por un profesional de la salud. Es decir, yo no recibo el diagnóstico y cojo, me bajo a la herboristería y meto en el carro lo que se me ocurra. No, esto no debería de ser así porque no sabemos ni cuáles son las dosis necesarias, ni si esto puede interactuar de forma negativa con el tratamiento y no vamos a perder dinero por perderlo. Así que suplementos nutricionales sí, siempre y cuando estén bien pautados y hay una necesidad en concreto de utilizarlos durante un tiempo en concreto. En cuanto a lo que son las grasas, pues sabemos que las grasas son necesarias. Y esto también lo digo porque muchas veces que tenemos así como un esto de no, no, si yo no como nada de grasa, pues mal. Habitualmente cuando se dice eso lo que quieres decir es que pues no come bollería, etcétera, pero claro, grasa tenemos que consumir, no es lo mismo la grasa de un croissant que la grasa del aceite de oliva. Entonces, la grasa va a ser necesaria para construir células, hormonas, absorber vitaminas, aportar sabor, saciedad. Por ejemplo, las grasas omega 3 son muy importantes durante los ácidos grasos omega 3 durante el tratamiento oncológico. Los encontramos en pescado azul, por ejemplo. Eh, Sin embargo, sí hay casos de mala absorción de las grasas, por ejemplo, en personas que antes de esto ya tenían una pancreatitis, hay que individualizar un poquito cómo van a ser el consumo de esas grasas, ¿no? En cuanto a los hidratos, pues no hay que tenerles miedo a los hidratos, por favor. No es lo mismo comer, no sé, pan de molde de mala calidad que comer un boniato, que comer
zanahorias, que comer manzanas, que comer plátanos. Los hidratos tienen un papel muy importante en la digestión por su aporte de fibra y consumir los adecuados es clave para reducir las subidas y bajadas de azúcar, para regular la glucemia. Que nadie tenga miedo a los hidratos, que yo sé que hay muchísimos bulos por ahí, así que te invito a que veas la píldora que hicimos sobre mitos de la alimentación, que fue una de las primeras. Por tanto, sin miedo con esto, vamos a utilizar los hidratos a nuestro antojo, nos van a proporcionar energía, van a hacer que podamos ir al baño de forma correcta y recordemos que la fruta, las verduras, los cereales, los tubérculos son todos hidratos. Nadie diría que la fruta, la verdura es perjudicial, ¿no? Otra cosa muy diferente es estar mojando con pan blanco la salsa, por así decirlo, ¿no? O comiendo galletas. La fibra. Necesitamos como unos 25-30 gramos de fibra al día. Habitualmente, al menos en España, esto no suele ocurrir. Entonces, cambios sencillos para consumir un poquito más de fibra. Pues en lugar de los típicos cereales de desayuno de colorines, tomar avena, tomar cereales integrales. En lugar del pan blanco, tomarlo integral. Ojo, siempre y cuando no haya síntomas que nos lo impidan, como lo que puede ser diarrea o muy mala digestión. En lugar de consumir carne roja, embutidos, tomar más legumbre. En lugar de consumir patatas fritas, tomar más verduras, más hortalizas. Vitaminas y minerales. Siempre las incorporamos a través de la alimentación. Siempre. Es lo primero. Sí, por lo que sea, no podemos cubrir estos requerimientos. Ahí es cuando utilizamos la suplementación. Pero lo que no tiene sentido es que mi alimentación no sea completa porque pues esto no, o esto aquello, o he leído que esto tal y que esto cual, y luego tome suplementos. Por tanto, en el caso de que necesitemos algún suplemento, de nuevo, siempre lo recomendará un profesional de la salud después de hacer una entrevista dietética y de evaluar las analíticas. Y de nuevo, nos tenemos que hidratar correctamente, porque si nos deshidratamos podemos tener fatiga, más cansancio, mareos. Entonces es importante que durante todo el día consumamos suficiente líquido en forma de infusiones, de agua, de fruta, de caldos. Ahora simplemente te voy a pedir que te tomes un ratito, pares el vídeo y pienses en lo que estás comiendo. ¿Crees que es suficiente? Seguimos, lo vamos a poner en práctica. De nuevo, tenemos aquí el plato saludable para echarle un vistacito. Vamos a ver si esa persona cumple un poquito el plato saludable. Tenemos que en el desayuno toma manzanilla, mitad tostada de pan de cristal con aceite y sal y la otra mitad come mermelada de fresas sin azúcar, un par de galletas María sin azúcar. Media mañana no la recuerda para comer crema de verduras, filete de lubina y un plátano. En la merienda un yogur natural de cabra con miel y en la cena un contramuslo y algo más de pollo cocido, un trozo pequeño de pan con queso semicurado. Vale, ¿cómo mejoraríamos esta comida? Pues si nos fijamos ya en el desayuno es un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Los hidratos que hay aquí no son hidratos de calidad y apenas hay proteína. Si ese pan tuviera algo de proteína, tuviese unos huevos, tuviera algo de pechuga de pavo, tuviera un poquito de queso fresco, oye, pues la cosa cambiaría. Pero es que tenemos aceite y mermelada, que pues apenas nos aporta nada. Y luego tenemos galletas María sin azúcar. A media mañana no tenemos nada. Luego tenemos una crema de verduras, filete de lubina, un plátano, ¿vale? Bueno, por la tarde tenemos un yogur natural y por la noche pues tenemos un poquito de pollo, un poquito de pan y queso, pero no tenemos verduras, es decir, esto sería un día incompleto y faltaría, pues a lo mejor aquí podríamos haber comido
una ensalada si no hubiera síntomas digestivos, o bien aquí hacemos una crema de verduras y aquí acompañamos el pollo con un poquito de hervido, de judía, de zanahoria, etcétera. Pero un poquito más, es decir, que no sabemos muy bien cómo serían las cantidades, pero de proteína, pero ostras, aquí hace falta un poquito más de alimento. Entonces, ¿cómo vamos a configurar nuestras comidas y cenas? Te recomiendo que tengas como un esquemita así en casa, es decir, vamos a elegir primero la fuente proteica, la tenemos un poquito tipo eh, unas cuantas veces a la semana vamos a tener legumbre. Bueno, aquí hemos puesto 4 veces, si no pudiera ser, pues reducimos, esto es un poco orientativo, ¿no? Tenemos legumbre, tenemos tofu, marisco, pescado azul, por la noche pues tenemos carne, tenemos tofu, huevos, queso, etcétera. Elegimos primero la fuente proteica, después añadimos una verdura y complementamos si nos apetece con un cereal o con un tubérculo. Y luego si nos apetece postre, pues una pieza de fruta, una infusión para facilitar la digestión. Por tanto, teniendo esto en cuenta, podemos armarnos un menú. Yo aquí tengo legumbre, pues puede ser una ensalada de alubias con aguacate, tomates, cherry, hojas verdes, pollo a la parrilla. Por la noche tengo pescado azul, puede ser un salmón asado con espárragos y boniato. Es decir, aquí tenéis diferentes ejemplos eh, de menús bastante completos que podemos ir implementando. Al final, importante es que no nos enfoquemos en un alimento, dieta o suplemento concreto, porque va a ser el conjunto de hábitos lo que te haga sentir mejor, pero por supuesto nos vamos a exigir mucho menos y no intentemos hacerlo todo a la vez. Es decir, todo lo que hayamos estado comentando, vamos a quedarnos con algunos de los consejos y podemos ir poniéndonos objetivos. Pero si yo te he enseñado un poco el cómo hacer comidas y cenas y tú de repente lo quieres hacer toda la vez, ostras, igual pues te vas a agobiar, ¿no? Entonces, aquí algunos ejemplos prácticos, ¿vale? ¿Qué desayuno? Pues tenemos, estos son ejemplos reales de personas que han venido a la consulta. Pues tenemos cosas como unas gachas de avena con fruta y frutos secos. Tenemos tostada de pan integral con queso fresco. Tenemos aquí hierbas aromáticas y aceite para aumentar un poquito la palatabilidad, para que tenga un poquito más de sabor. Tenemos aquí unas tostadas con un poquito de tortilla. Tenemos también atún, tomates cherry, un poquito de queso, una tostada con unas anchoas, con un poquito de queso fresco. Comidas. Tenemos legumbres, tenemos pescado, tenemos carne, siempre acompañado de verdura, ya sea modo ensalada o esté cocinada. Más ejemplos. Tenemos unos calamares, tenemos legumbre. Mira, esta persona tenía aquí un poquito de chorizo. No es lo más recomendable añadir embutido a las legumbres, pero oye, si le va a dar un poquito de sabor y va a hacer que te las comas, oye, pues vamos a dejarlas así. No lo podemos cambiar todo de una vez. Poquito a poquito iremos cambiando los hábitos y a lo mejor ya no tienen por qué llevar embutido en un tiempo, pero tampoco nos vamos a poner drásticos con todo, porque si no, no, cuanto más perfectos queremos hacerlo, peor. Aquí tenemos una crema de verduras que hemos enriquecido, le hemos echado unos taquitos de jamón para darle un saborcito y un poquito de huevo picado. Entre horas, fruta, frutos secos, tenemos lácteos ricos en proteína, batidos caseros que podemos hacer con proteína en polvo, con fruta, con un lácteo o bebida vegetal. Podemos hacer tostadas con crema de frutos secos, ponerle un poquito de fruta. Por tanto, en resumen,
Sabemos que la prehabilitación multimodal, es decir, nutrición, ejercicio y psicología, tiene múltiples beneficios y podría acelerar la recuperación, y que mantener un buen estado nutricional es clave durante todo el proceso oncológico, porque sabemos que la desnutrición puede disminuir la respuesta al tratamiento y mejorar la supervivencia. Por tanto, va a ser muy importante intentar cuidar esos aspectos desde el principio, desde el diagnóstico, para si tengo que pasar por una cirugía, si tengo que pasar por X tratamiento, ir lo más preparado posible para que los efectos secundarios sean menores, para que yo me sienta mejor, al final, para poder tener una vida lo más activa posible y que me repercuta en el día a día todos esos efectos lo menos posible. Estos cambios no tienen que ser drásticos, no tenemos por qué hacerlo todo a la vez, vamos a exigirnos menos, vamos a darnos más tiempo, vamos a intentar implementar las cosas poco a poco, porque hayamos visto que sea idóneo a hacer las tres cosas, tipo el ejercicio, la parte psicológica, la alimentación. No significa que en tu caso lo tengas que hacer todo a la vez. Quizás ahora mismo te sientas desbordado, desbordada y no sea lo tuyo. Quizás te tengas que centrar en lo que más falta te hace para ti en este caso, compartir todo esto con un profesional que te pueda ayudar, y poco a poco iremos implementando estos cambios. Próximamente, la próxima píldora va a ser sobre cómo surfear los síntomas más habituales del tratamiento. En este hemos hablado un poquito de qué puedes hacer tú justo antes de que empiecen los tratamientos, por ejemplo, cómo prepararte para esa cirugía, el comer suficientes calorías, proteínas, etcétera. Y en el siguiente iremos viendo un poco cómo ir manejando la alimentación a nuestro antojo para que los síntomas y los efectos secundarios, una vez que esté en tratamiento, sean menores. Así que muchas gracias por verme y hasta la próxima.